Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, un saludo a quienes nos acompañan aquí en la plataforma de Zoom y también a quienes nos siguen a través de las redes de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es un gusto, en nombre de la PUCE y del Instituto de Investigaciones Económicas, darles la bienvenida a este nuevo foro virtual de discusión sobre los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Buscar la verdad y promover la dignidad humana es la misión de la universidad, y en ese sentido hemos estado realizando una serie de foros los días jueves a esta misma hora para discutir diferentes aristas de los efectos económicos que tiene esta pandemia, ¿verdad? Además de la crisis sanitaria que esta produce, genera una serie de afectaciones en lo económico. Hemos discutido sobre el consumo, la pobreza, los efectos sanitarios del sistema de salud, el empleo, la macroeconomía, la dolarización, pero siempre suele quedar un elemento oculto dentro de las relaciones económicas que justamente es la economía del cuidado. Y muchas veces queda oculto por falta de entendimiento o de conciencia sobre esas actividades productivas y reproductivas, y muchas veces también por falta de información. Entonces, el día de hoy tenemos el gusto de poder compartir y de poder recibir cierta información que nos da cuenta de estas afectaciones también. Y te agradecemos, Alison, por acompañarnos y traernos además de esa información que aporta a la reflexión. Juanita, un gusto también que nos puedas acompañar desde Cuenca para comentarla. Nora, muchas gracias por la moderación de hoy día. Y como siempre nos acompaña también la Asociación Escuela de Economía, todos estos espacios de investigación, de búsqueda de recomendaciones de política pública, se complementa también en el proceso formativo que hacemos desde la Facultad de Economía con nuestros estudiantes, y estos espacios son coorganizados con la Asociación Escuela de Economía. Así que, Moisés, también bienvenido y muchas gracias. Y sin más, le voy a dar la palabra justamente a Moisés, quien va a hacer la presentación de nuestras ponentes y nuestra moderadora de esta tarde. Moisés, por favor, y bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Moisés Mogollón y actualmente soy el representante de la Asociación Escuela de Economía y estudiante de la misma. Ya, les voy a proceder a presentar a nuestras gran panelistas de hoy y a Nora Fernández, que es nuestra moderadora. Así que vamos a empezar. Ya, nuestra primera panelista de hoy será Alison Vázquez Rodríguez, que es especialista del programa en ONU Mujeres de Ecuador y encargada de las áreas de empoderamiento económico, paz y seguridad. Es doctora en Economía del Desarrollo con la Flaxo, docente e investigadora en temas relacionados con la macroeconomía del desarrollo, políticas sociales, economía feminista y economía del trabajo. Ha sido profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica de Quito, la UNAM, la Javeriana de Colombia y la Flaxo de México. También ha sido asesora del Consejo de Igualdad de Género, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y el Ministerio de Inclusión Económica y Social en temas de protección social, reducción de la pobreza y derechos económicos de las mujeres. Es consultora de agencias de Naciones Unidas, Oxfam, BID, Banco Mundial, entre otras, en temas de economía, pobreza, desigualdad, género y desarrollo. Damos la bienvenida a Alison Vázquez. Si nos puede saludar. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Nuestra siguiente panelista de hoy igual es Juanita Versosa, que en su formación académica es analista en sistemas de la Universidad de la SUAY, es ingeniera en sistemas de la Universidad de la SUAY igualmente, tiene 2 posgrados en máster en administración de empresas, diplomada en estrategias básicas de gobierno electrónico. Juanita actualmente es la candidata a doctora en ordenamiento territorial, docente en la Universidad de la SUAY. Fue concejal en Cuenca, subsecretaría de Semplades y coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bienvenida, Juanita. Muchas gracias, Moisés. Un saludo muy afectuoso a Andrés, a Alison y a Nora por estar compartiendo este espacio tan interesante y sobre un tema relevante para la vida de las mujeres, la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas y diría de la humanidad en sí misma. Realmente es un tema muy importante que debe ser abordado. Muchas gracias por este espacio. Perfecto. Ahora procederé a presentar a Nora Fernández, quien será la moderadora de hoy, que es la maestra en Economía en Flaxo, la sede de Ecuador, y economista de la Universidad de Guayaquil.
Ha sido directora del Centro de Derechos Económicos y Sociales, coordinadora del Programa de Justicia Fiscal y Desigualdad para América Latina y el Caribe de Oxfam Internacional, docente e investigadora en el IAN y la Universidad Técnica de Ambato. Actualmente es docente y coordinadora del área de vinculación con la sociedad de la Facultad de Economía en la PUCE, coordinadora del Grupo de Trabajo, Energía y Desarrollo Sustentable de CLACSO, investigadora asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos y miembro del Consejo Editorial de la Revista Económica de la UCE, líneas de investigación, cadenas globales de valor y su impacto en los territorios, capitalismo rentista y economía feminista. Bienvenida, Nora. Buenas tardes, muchas gracias, Moisés, por la presentación. Ya, entonces justamente voy a dar la palabra a Nora Fernández, quien será la persona encargada de manejar el webinar de hoy. Por último, también seré el receptor de las preguntas del público, así que en cualquier momento, cualquier pregunta que salga, yo la iré anotando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Moisés. Muchísimas gracias a la Facultad de Economía, al Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, por abrir este espacio de debate y de difusión de información sobre la situación de las mujeres en medio de la pandemia. Sí, cuando uno mira los datos de los últimos 5 años en el mercado laboral, sí, uno encuentra que este ha estado marcado por un deterioro en la calidad de empleo. Sí, esto es así tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Uno ve una caída importante en el empleo adecuado, en los ingresos laborales, así como un aumento significativo de la tasa de subempleo y sobre todo el trabajo no remunerado y la informalidad, ¿sí? Si uno mira los datos que sacó el INDEC, ¿no? La encuesta del ENEMDU telefónica que se reveló hace pocas semanas, uno puede ver cómo esta situación que ya venía deteriorándose en los últimos años se ha vuelto mucho más dramática, ¿sí? Y en medio de eso, uno encuentra que la situación laboral de las mujeres ha sido históricamente, incluso en los mejores momentos que tuvo la incorporación de las mujeres al mercado laboral en el periodo 2007-2014, las mujeres siempre estuvieron en una condición menos favorable que los hombres, ¿no? Las mujeres, y eso se va agravando mientras el mercado de trabajo se va deteriorando, y lo que nos muestran los datos del INE es que esa situación se ha vuelto mucho más crítica con la pandemia. Las mujeres históricamente, como decía, se encuentran en esta situación laboral más desfavorable, ya sea porque trabajamos más en el sector informal de la economía o porque accedemos a trabajo por cuenta propia, básicamente porque lo que las mujeres nos toca hacer normalmente es combinar el trabajo productivo con el trabajo reproductivo, ¿sí? Y esta es la razón cuando uno mira los datos, porque cuando se deterioran las cifras laborales, aumenta sobre todo el trabajo no remunerado y el desempleo en el caso de las mujeres, ¿no? Y si uno revisa las encuestas del 2007 al 2017, también sobre el trabajo no remunerado, el peso que tiene sobre las mujeres es abismalmente superior al peso que puede tener sobre los hombres, ¿no? Y las brechas se mantienen entre el 10 y el 12% en todo este periodo de análisis, que también es información que el INEG ha estado sacando. Entonces, algo que nos estamos preguntando entonces en este momento es, ¿qué está pasando en el Ecuador con respecto al trabajo no remunerado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las mujeres hacemos más trabajo no remunerado? Porque eso en la mayoría de los casos es trabajo del cuidado, este trabajo que hacemos para cuidar a los niños, para cuidar a los ancianos, cuidar a las personas dependientes, cuidar a las personas que requieren, ¿verdad?, atención cercana. Y eso es así porque al final son estas personas las que requieren atención, ¿verdad?, cercana para sostener su vida, ¿no? Entonces, por eso decimos que la economía del cuidado tiene que ver con las actividades que son esenciales, no solamente para el sostenimiento de la vida de las personas, sino que también para el sistema económico, ¿no? Entonces, en medio de esto nos preguntamos cómo está afectando, ¿sí?, la pandemia, la situación de las mujeres y la carga de trabajo no remunerado y la carga del trabajo del cuidado. Por eso hoy día hemos invitado a Alison Vázquez de ONU Mujeres, quien nos va a presentar, tiene la generosidad de presentarnos aquí los resultados de un trabajo de investigación que ha hecho ONU Mujeres con Telefónica,
¿sí? Y nos va a contar cuál es la situación de las mujeres en la pandemia. Muchísimas gracias, Alison, por estar aquí. Tienes la palabra. Muchas gracias, Nora. De nuevo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Andrés, Juanita, Gaby, Moisés, mucho gusto. Voy a compartir mi pantalla. Me cuentan, por favor, si se puede ver. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, yo quería empezar como haciendo una reflexión a propósito de lo que también Andrés decía, ¿no? Hablaba un poco de los cuidados, del sector de los cuidados. Yo quisiera hacer como una reflexión en relación a esto para empezar. Me parece que claro que es importante que tomemos en cuenta el tema de los cuidados como un sector en la economía, pero que me parece que esta crisis ha develado cosas un poco más allá de eso. Ha develado más que ninguna otra crisis capitalista reciente que hay formas y fuentes diversas de sostenerse. Aquí hay un diagrama donde ustedes pueden ver, ¿no? Piensen ustedes en cómo llega el bienestar al hogar, cómo llega un alimento al hogar, por ejemplo. Hay formas diversas en las cuales la economía, las personas se sostienen. El mercado es una de ellas, ¿no? Está aquí señalado, el mercado es una de ellas. Y cuando el mercado se detiene, se dice la economía se ha detenido, pero en realidad lo que nosotros hemos visto es que la economía no se ha detenido, el mercado se ha detenido. Pero hay muchas otras formas de economía, de aprovisionamiento social, de organización para la vida, para las necesidades, que no se detiene y que más bien se ha agilitado, se ha intensificado mucho. Y este es el caso de los cuidados, ¿no? Estas formas, estas demás fuentes de sostenimiento se intensifican, pero además tradicionalmente no han sido consideradas económicas y una de esas es el cuidado, como decíamos, ¿no? Pero además una cosa paradójica también, y es que en esta crisis también se las menciona como esenciales, como servicios esenciales de salud, servicios esenciales de cuidado directo, servicios esenciales de cuidado diario, de trabajo doméstico mismo. Servicios esenciales que además la economía los remunera mal o los no remunera, no los retribuye, no los reconoce, los subvalora. Son generalmente trabajos precarizados o trabajos informales. Entonces, digamos, yo sí creo que debemos partir de ese elemento, ¿no es cierto?, que además nos lleva a considerar esta crisis como singular para poder entender como de otra manera estas formas en las que vivimos en la economía, de las cuales, de nuevo, repito, el mercado es solamente una de esas. El sistema económico, como señalaba ya Nora, desde hace algunos años está experimentando crisis sistemáticas, ¿no? Esta que acabamos de vivir, o sea, lo que nos muestra es justamente que lo que está en crisis básicamente es el modo en que las economías se han sostenido, el modo en que las economías se han organizado para sostenerse, ¿no? Y desde la economía feminista llamamos esto una lógica invertida, una lógica pervertida, digamos, ¿no? En la cual la economía ha funcionado básicamente con el intercambio como objetivo final, como se ve aquí en esta gráfica, pero por sobre la producción y por sobre la reproducción. De hecho, el mercado, los objetivos de la economía están centrados en la economía real, pero más aún en la economía monetaria, en la economía financiera, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de eso cuando hacemos las cuentas y miramos que la economía financiera está en boga en el tiempo de crisis de la economía real, pero que además la reproducción no está tomada en cuenta como parte de la economía, la reproducción social, la reproducción de la vida, la reproducción biológica, la reproducción de los cuidados mismos. Entonces pensamos y planteamos que es una crisis de este sistema, de cómo está organizado este sistema, que realmente debería estar en función de esto, de la reproducción, de la satisfacción de las necesidades. ¿Qué es lo que está entonces, ¿no es cierto?, en crisis? Está en crisis, está en tensión esta relación. Si nosotros aquí pensamos esta parte de abajo de la gráfica como, bueno, toda la gráfica como un iceberg, el agua, el nivel del agua está aquí. Todo lo que nosotros no vemos, todo lo que ahora lo consideramos esencial, todo este mundo, esta economía, estos trabajos que no son mercado y en donde se ha sostenido la economía tradicionalmente y se sostiene más aún en las crisis, y lo que ahora vemos como evidente, ¿no? Esta parte de la organización económica, de la reproducción que está sosteniendo,
entra en crisis y entra en tensión con la parte esta de arriba, el mercado, la organización de la producción, que es la que ahorita aparece como en crisis, ¿no es cierto? Una crisis básicamente laboral, una crisis de acumulación, pero que entra en tensión, ¿no es cierto?, con la tarea esencial del sostenimiento. Ya existe esa tensión siempre, pero en este momento entra en mayor crisis. Entonces, volviendo al tema de lo esencial y planteándonos dentro de esta parte de abajo que veíamos, ¿no es cierto?, del sostenimiento, los cuidados, recordemos un poco una definición de los cuidados que es un poco más amplia de lo que señalaban los colegas hace un momento, ¿no? O sea, los cuidados tienen que ver evidentemente con el trabajo que se hace de atención directa de personas que están en dependencia, digamos, que personas, niños y niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que necesitan mayor intensidad de cuidados. Pero los cuidados lo que sirven es, y su función esencial, más bien dicho, es la reproducción cotidiana de la vida. Todas las personas en todos los momentos de la vida necesitamos cuidados, entregamos cuidados también en mayor o menor intensidad, pero sobre todo y de donde más el valor del cuidado se mira, no es en la población que ahorita está en necesidad de cuidados, sino más bien en la que no está en necesidad de cuidados o no se cree que está en necesidad de cuidados, porque la función de cuidados es interdependiente, ¿no? Nadie es independiente, ninguna persona es independiente, ningún actor económico es independiente, ¿no? El mismo homo económico va al mercado, decía una autora que me gusta mucho, va al mercado planchadito, lavadito y comidito, es decir, necesita de este proceso de cuidados para poder entrar al mercado, para poder funcionar, para poder generar capacidades para el trabajo, acceder a oportunidades, estar en la vida, participar en la vida en condiciones de cohesión, de convivencia, ¿no? Entonces, los cuidados tienen esa función esencial de transformación, de adaptación, de mantenimiento, de regeneración de la población en esta función cotidiana, ¿no? De doméstica, cotidiana, de reproducción. Y eso es absolutamente, absolutamente esencial. Poniendo algunos datos de este tema de lo esencial y colocándonos, ya ubicándonos en el tema de la crisis o en esta coyuntura. Recordemos que el trabajo de cuidados básicamente es en la mayoría de los casos no remunerado, que es un poco en el que estamos poniendo énfasis en esta charla, pero también es mal remunerado, como decíamos, mal calificado, como decíamos, ¿no? Y además, no coincidencialmente, no arbitrariamente, está básicamente feminizado este trabajo, ¿no es cierto? Porque es una función que ha sido asignada a las mujeres como un rol social, que viene desde el orden de género, pero que está imbricado en el orden económico, ¿no? Entonces, tenemos que el 60% de las trabajadoras y trabajadores de salud son mujeres en el Ecuador, el 81% hace tareas de trabajo de enfermería, el 70% del personal educativo en niveles primario básico también son mujeres. El 85% de las trabajadoras remuneradas de los cuidados directos, cuidado infantil, adultos mayores, personas con discapacidad, también son mujeres. El 92% de las trabajadoras remuneradas del hogar, de las trabajadoras domésticas que le llamamos, son mujeres también. Es decir, esos trabajos están fuera y dentro del mercado también feminizados. Y aquí para poner un ejemplo, ¿no? Aun cuando son trabajos feminizados, la mayoría de trabajadoras somos mujeres en la salud, existe una brecha salarial importante de género en este sector de la salud del 20% y en el sector educativo del 22%. En el caso de trabajo no remunerado, ya mencionaba Nora algunos datos, las mujeres trabajan 3 veces más que los varones en trabajos no remunerados, son 70% más pobres de tiempo frente a 30% en el caso de los varones. La pobreza de tiempo tiene que ver directamente con esta situación del uso del tiempo, de la dedicación del tiempo a trabajos en general, ¿no es cierto?, frente al tiempo que puede ser utilizado para el bienestar de las personas, la educación, la cultura, el ocio, etc. La mayor carga de trabajo de cuidados está ubicado en la población en pobreza, eso vamos a ver también algunos datos luego. Pero aquí hay una cosa importantísima, lo que nos lleva a uno de los impactos más importantes del tema de la crisis, que es lo que se ve ahorita, que es que en el Ecuador, y esto va a variar seguramente, va a aumentar seguramente, la mitad de las mujeres no participan en el mercado laboral por causa de los cuidados, ¿no? Entonces, en resumen, el mundo de los cuidados, la economía de los cuidados, donde estamos más
participando mayoritariamente las mujeres, pero no es un tema de mujeres, que eso es una cosa importante también de decirla. Si hablamos de macroeconomía, si hablamos de economía, de ciclos económicos, de crecimiento, tenemos que hablar de cuidados porque los cuidados sostienen básicamente el lado de la demanda, si quieren ustedes, del producto. Tenemos que hablar del sector cuidados y tenemos que hablar de la economía de los cuidados, ¿no? Entonces, estos cuidados entran en crisis porque la economía y la crisis se sostiene en ellos. Y todo esto que tiene que ver con la generación de bienestar, con la reproducción de la vida, también entra en crisis. Por lo tanto, entra en crisis la economía y cuando la economía de mercado, y cuando la economía de mercado entra en crisis, por esta tensión que veíamos antes, hay una relación directa de nuevo con los cuidados. Cuando hay problemas en los cuidados, también entra en crisis el sistema de salud, y el sistema de salud ahora está en crisis e implica también unos impactos sobre los cuidados. Y esto en el caso de las mujeres, y eso es algo que se está viendo claramente también, ya hay algunos datos sobre eso, puede implicar inclusive, ¿no es cierto?, como este es el mundo de lo doméstico, además del mundo de los hogares, básicamente, violencia o tensiones dentro de los hogares por cómo se organizan los cuidados, porque estos cuidados además en el ámbito de lo doméstico, pero no solo, obedecen a una división sexual del trabajo y obedecen a unas relaciones de poder dentro de donde se produce este cuidado que es en los hogares. Entonces, entender qué es lo que está ocurriendo en este mundo y cómo ha impactado la crisis a este mundo y a esta economía, ¿no? Y en dónde está desenvolviéndose, es absolutamente clave para entender lo que ha ocurrido en la crisis o lo que sigue ocurriendo en la crisis, ¿no? Ya señalaba Nora algunos de los datos de la última ENEMDU, de la ENEMDU telefónica, que creo que vale la pena en este relacionamiento que estamos haciendo del mundo del cuidado y del mundo del mercado, además de su imbricación y de su extensión. Tenemos un dato importante y es que la PEA total ya se ha reducido en un 6% entre mayo y junio. Este es un dato de la ENEMDU. Que el 60% de esta población que ya no está en la PEA son mujeres. En el resto tenemos mayoritariamente hombres jóvenes, es decir, que estarían saliendo de la PEA, hombres jóvenes. La PEA femenina se reduce en 9% y en hombres del 4%, ¿no? Y aquí están un poco las cifras que teníamos antes. Esta es una referencia, diciembre del 2019, 53% de oferta laboral de mujeres. Había ya siempre una brecha, ¿no? Fíjense en ustedes, el 77% los hombres y 53% de las mujeres participábamos en el mercado, esta era nuestra oferta laboral y esto se reduce, ¿no es cierto? En 5 puntos en los dos casos, pero proporcionalmente es más fuerte la reducción propia, digamos, de la PEA de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso, no es cierto? Que hay mujeres que están saliendo ya de la fuerza laboral, que ya no están en condiciones de buscar trabajo y la intuición es que estarían dedicadas fundamentalmente al tema de los cuidados, ¿no? Bueno, hay otras razones también por las cuales las mujeres no buscan trabajo, pero mucho se debe a este tema de los cuidados también, ¿no? Este es de nuevo, o sea, obtenido de la misma encuesta. Lo que estaríamos mirando por ahí, esta es la nueva curva de la oferta laboral de las mujeres, la línea roja. Ustedes van viendo que por edades, más o menos, la oferta laboral sigue la misma curva que tenía antes, ¿no es cierto?, en diciembre, ¿no? Esta es la curva anterior, la curva de diciembre es la moradita, ¿no? Pero empieza a bajar a partir de esta edad, que es donde las mujeres tendrían más cargas de cuidado y luego a partir de eso baja muchísimo. O sea, la población empieza a perder oportunidades de trabajo a partir de esta edad y en el caso de las mujeres, como ustedes ven, la bajada es mucho más fuerte. ¿Qué es lo que nos dicen los resultados de este estudio pequeñito que hicimos de encuesta telefónica a través de la empresa telefónica también con mujeres, ¿no? Hemos encontrado cosas cercanas a lo que la encuesta dijo. Aclarar que esta encuesta es básicamente urbana, es básicamente a las usuarias a mujeres usuarias de teléfonos celulares. Entonces tiene evidentemente una representatividad más urbana. Tiene representatividad nacional y por región también. Entonces, mire, lo que veíamos aquí, esta encuesta fue hecha a finales de mayo más o menos, que bueno, previo a la crisis, digamos, habiéndoles preguntado qué hacía usted antes en la encuesta,
tenemos que un 10% de las mujeres estaban en el desempleo ya un poquito antes de hacer la encuesta, un poquito antes de la crisis y a finales del año pasado, inicios de este. Esta cifra es más alta que la cifra de desempleo oficial, que era alrededor del 8%, ¿no? Y que actualmente, o en el momento de la encuesta, señalaba que el 45% ha perdido su trabajo en el sentido de que no estaban trabajando, es decir, o han sido despedidas, o han sido separadas, o están en suspenso, pero no estaban trabajando al momento de la encuesta. Esto es ya sacando a la población de mujeres que están, digamos, en la, entre comillas, inactividad, ¿no? Es decir, las mujeres que estaban haciendo una actividad económica antes, ¿no? Esta tabla de acá lo que mira es un poco la transición laboral. Lo que se ve aquí es que las mujeres que más afectadas están por esta ya no actividad, digamos, por este nivel de desocupación, si quieren ustedes, o lo que sale de la encuesta, son las personas que estaban haciendo un cierto trabajo irregular, comercial, ocasional, de venta directa, por ejemplo. Es decir, que no tenían un trabajo regular, que son evidentemente las personas que están en mayor debilidad y en mayor posibilidad de perder los trabajos, ¿no? Este dato es para mujeres que estaban en relación de dependencia. 48 de cada 100 mujeres de la población que fue encuestada, que el universo era 1050 casos, que estaban en relación de dependencia, han sido separadas, despedidas o suspendidas sin aviso de retorno. Y aquí un dato que es muy importante, y es que este impacto es un impacto fundamentalmente que estaría localizado en la provincia del Guayas, que fue, claro, de las provincias que ha sido una de las provincias más afectadas por la pandemia y, claro, al momento de la encuesta al menos tenía los datos más altos de impacto, ¿no? Y también hay un carácter joven también de esta pérdida de trabajo. El 70% de las mujeres jóvenes de entre 17 y 25 años estaban en esta situación al momento de la encuesta. Y también tiene un carácter muy fuerte social, de estrato socioeconómico. Entonces tenemos que mujeres que corresponden al estrato bajo socioeconómico, la mayoría también estaban en esta situación. Eso tiene que ver evidentemente con la situación laboral previa y con las brechas importantísimas que, de género y de clase, digamos, o de estrato social, que tienen que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Estas son el caso de mujeres que que tenían un negocio propio, con trabajo autónomo o empresarias. En este caso, 68.5 de cada 100 no habían podido abrir su negocio en estas épocas. Esto está también bastante más enfocado en la costa que en la sierra, de lo que podemos ver aquí. Y en el caso de los estratos socioeconómicos, está un poco más en los estratos bajos, pero también en el caso de cuentapropistas, en el caso de empresarias, también se ven afectados los otros estratos en magnitudes elevadas, ¿no? Y aquí una cosa que es interesante mirar, y es que el impacto se da en las mujeres de mayor edad, contrariamente a lo que ocurría con quienes estaban en relación de dependencia, ¿no? Para que nosotros nos podamos fijar también que las condiciones de trabajo, el contrato laboral, si quieren ustedes, el trabajo en dependencia, por decirlo de alguna manera, está sesgado, tiene un sesgo de género, pero también tiene un sesgo etario importante. Esta es la reducción de ingresos que muestran las mujeres igual dedicadas a trabajo autónomo. 33 de cada 100 mujeres han reducido sus ventas o ingresos. Esto igualmente tiene esa misma distribución que mirábamos. En el caso territorial, enfocada aquí sí en Pichincha y Guayas, más o menos por igual. Y en el caso de estratos económicos, impactando muchísimo a los estratos medios y bajos de la población, ¿no? En el caso de, ya un poquito más yéndonos al tema de cuidados, vamos a mirar un poco el tema de horas de trabajo, que es una proxy de ver esto del abandono de las tareas o la reducción de las horas dedicadas al trabajo remunerado, que en el caso de las mujeres representa generalmente una
incremento, un trade-off con las horas de trabajo de cuidado, ¿no? Es decir, el ciclo de la vida y el ciclo reproductivo influye en la vida laboral, en el trabajo de las mujeres mucho más que en el caso de los varones, ¿no? Entonces, este es un dato del ENEMDU otra vez. Y el ENEMDU muestra una cosa interesante, y es que el subempleo por horas de trabajo ha impactado a los hombres fuertemente, muy fuertemente. Hay una caída en las horas de trabajo, la dedicación de los hombres muy fuertemente, porque el caso de los varones digamos, estaban en mejor situación antes, había más varones en pleno empleo antes, entonces la reducción les ha impactado muchísimo este tema del trabajo por horas, del trabajo parcial. En caso de las mujeres ya teníamos una situación de trabajo más parcial, más generalizada. Entonces la reducción, digamos, propia es menos, pero el número de horas relativo se reduce más en el caso de las mujeres, ¿no? Sumado a la salida del mercado laboral, se intuye que tiene relación directa con sus actividades de cuidado. Entonces aquí tenemos un promedio de horas de trabajo de 27,8 frente a 35,4, que es una reducción muy importante de horas de trabajo, y es básicamente un menos de medio tiempo, digamos, que ahora estarían dedicándole al trabajo remunerado a las mujeres, ¿no? Esto es de nuevo la encuesta. Aquí tenemos que 32,7 casi mujeres declararon trabajar menos horas, que es lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Y en este caso de trabajar menos horas, tenemos un impacto fuerte de nuevo en el estrato bajo de la población y en las mujeres mayores, que estamos entendiendo que serían las que se dedican más tiempo a los cuidados de personas enfermas, cuidados de los mismos maridos, cuidados de los hijos, de los nietos, etcétera, ¿no? Y en el caso de reducción de salario, estas son las mujeres en relación de dependencia. Tenemos un impacto fuertísimo de nuevo en los estratos medios y bajos, y más o menos similar en términos etarios. Hicimos una pregunta relativa al incremento del trabajo en general, de la carga de trabajo en general de las mujeres en esta encuesta. Y esta respuesta es tremenda, ¿no? El 76% de las mujeres indica que se ha incrementado su carga de trabajo durante el confinamiento. Esto combinado al hecho de que han trabajado menos horas en el mercado, o en el trabajo remunerado, o en sus ventas, o en sus negocios, implica que el incremento de este trabajo se debe fundamentalmente a cuidados, ¿no? Hay un dato interesante de un estudio que se hizo recientemente en Flaxo sobre pobreza de tiempo, que indica que el hecho de que la pareja de la persona o el padre y la madre o la pareja de la persona esté en la casa, esté desempleada o trabaje en la casa o lo que fuera, incrementa la carga de trabajo de las mujeres, ¿no? Que los hijos, sino que la pareja incrementa en un 30%. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, es decir, el trabajo de cuidados está dedicado a la población que está en dependencia, digamos, pero está dedicado fuertemente a la que es, entre comillas, independiente, ¿no? Más aún cuando están en la casa. Entonces, bueno, volviendo a nuestro indicador, tenemos aquí que este indicador es altísimo para todos los casos, para los casos territoriales también. En Manabí, vean ustedes, el impacto es fuertísimo, es casi toda la población de las mujeres manabitas que indican que su trabajo se ha incrementado, ¿no? Y esto, si es que nosotros miramos un poco por edades también, el impacto es mayor en las mujeres de mayor edad, que más o menos es consistente con lo que decíamos antes, que es el ciclo productivo, y que también es cuando más, en el momento que ya empieza a decaer la oferta laboral de las mujeres y caen en esta denominada inactividad, que no es inactividad para nada, ¿no? Y en el caso del estrato socioeconómico, esto es otra cosa que es importante mirar, que los cuidados, en algunos casos, ¿no es cierto? En el caso de los estratos mucho más altos, en el caso de cuando ya hacemos un examen mucho más fino de la pobreza, podemos encontrar una estratificación económica, pero en este estrato que hicimos, de estatisticación de estratificación que hicimos en 3 niveles, fíjense que el cuidado es intenso en todos los estratos económicos, ¿no? Si todas las mujeres de todos los estratos económicos, de estos 3 que dividimos en la encuesta, declaran haber incrementado su trabajo, su carga de trabajo global, ¿no? Otro indicador interesante es que fueron preguntadas sobre el tema de la dedicación a la educación, a la teleeducación de los hijos e hijas, y el 56% de las mujeres indica que se dedican solas
a la educación, a las tareas de educación, de teleeducación en este caso, ¿no? Esto es mayor en el caso de las mujeres de las dos edades intermedias, como se podría entender, ¿no es cierto? En el caso de mujeres de 26 y 24 años y hasta los 45 años que tienen más hijos e hijas en edad escolar. Y claro, hay un elemento importante que claro, bueno, este es un poco desde otros puntos de vista, pero hay un conjunto importante en el caso por ejemplo, de estas mujeres más jóvenes, que bueno, los niños no están estudiando, pero claro, seguramente son niños pequeñitos que están en centros de cuidado infantil, y los centros de cuidado infantil también fueron cerrados o siguen cerrados, ¿no? Durante la pandemia. En el caso de la estratificación social, tenemos un impacto más importante de la dedicación sola, el 60%, frente al 51% del estrato alto, ¿no? En el tema de la educación. Y ya sabemos cuál ha sido el impacto de la teleeducación en los hogares de ingresos más pobres, que no tienen básicamente las facilidades telemáticas y virtuales, ¿no? Para la educación. Entonces se imaginarán la complejidad del trabajo de cuidados globales que las mujeres en los estratos más pobres tienen, ¿no? Y claro, un mensaje clarísimo o subyacente a lo que estamos diciendo es que si la economía de los cuidados sostiene la economía normalmente, la sostiene más en crisis, quienes la sostienen más dentro del cuidado son las mujeres en pobreza. Si la economía y las crisis están sobre los hombros de las mujeres más pobres. Recordar esto que un poco les decía, esto de aquí es obtenido de la encuesta en EMDU 2018, que fue la última encuesta donde se hizo preguntas sobre los cuidados. Aquí se ve claramente una distinción socioeconómica de los trabajos de cuidados en el caso de las mujeres. El trabajo, la mayor carga de trabajo no remunerado de las mujeres está en las mujeres del quintil 1, las más pobres. Y esta estratificación social se ve un poquito, pero no se ve tanto en el trabajo mercantil. Es decir, hay una carga de trabajo mercantil similar, un poco más cargada a las mujeres menos pobres, digamos, pero no es tanta la diferencia frente al otro. Es decir, hay una sobrecarga de trabajo global también mayor en el caso de las mujeres más pobres. Y otra cosa que también es importante recordar, ¿no es cierto? Y esto es para poder considerar la magnitud económica, la relevancia económica que tiene analizar la economía integradamente, reproducción, producción como un continuo, cuidados y organización del trabajo mercantil como un continuo también, y considerar que la economía no es solamente la parte de arriba, la macroeconomía no es solamente la parte de arriba. Es mirar esto, ¿no? Aquí es una distribución del trabajo en los dos lados del iceberg. En el Ecuador, el trabajo de abajo del iceberg, esto seguramente va a cambiar después de la crisis, esto no se ha hecho esta medición todavía, era del 41%, y la que estaba encima el 59%, y en este 41% el 80% es trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, considerando estas desigualdades de base, estas desigualdades estructurales, que además explican muchísimo las desigualdades generales de la economía, pero también los desbalances de la economía. Creo que es importante hacer una reflexión que va un poquito más allá de pensar en sistemas de cuidado, o en cuidado infantil, o en desarrollo infantil, o en políticas sociales. Esto tiene una relevancia económica importante que creo que tiene que ser pensada en esta crisis como una oportunidad de transformación, o por lo menos de una recuperación, como ya se ha dicho muchas veces, una recuperación que sea mejor, o que nos presente una situación mejor de la que existía antes. Entonces ahí creo que es importante plantear qué clase de economía estamos hablando, de qué clase de sostenimiento estamos hablando, de qué clase de recuperación queremos, ¿no? Y algo fundamental es que este elemento fuerte, desigualador, digamos, de la sociedad, que son los cuidados, debería ser atendido de inmediato con un proceso de redistribución global. Redistribución global de tiempo, de trabajo, de recursos, desde la economía remunerada a la no remunerada, desde los hombres hacia las mujeres, desde la población menos pobre hacia la población pobre, ¿no? ¿Qué implica esto, no? Implica esto en el plazo más corto, proteger, sostener los efectos de la crisis, proteger a las personas que cuidan, básicamente, a las personas que hacen cuidado directo, que hacen salud, atención directa a la población,
generar, ampliar las transferencias a los hogares, considerar el cuidado como esencial, entendiendo que debe ser parte de los pisos de protección social, generar estímulos fiscales que incluyan este sector como un sector esencial porque lo es. Propender hacia que los trabajos, ¿no es cierto?, consideren los elementos de cuidado, y aquí el teletrabajo, por ejemplo, el régimen de teletrabajo tiene mucho que enseñarnos, porque no solamente, digamos, en la teleeducación, no solamente el hecho de que las parejas estén en los hogares, el confinamiento, los conflictos, hace que este cuidado se incremente, sino también el hecho de que estamos trabajando y cuidando a la vez en la casa, y el régimen de teletrabajo no ha sido regulado lo suficiente, y entonces considerar que el trabajo es un continuo de la producción, reproducción, y que esto está encarnado básicamente en el teletrabajo es importante, ¿no? Invertir en cuidados, invertir en infraestructura de cuidados, que es importante. Ya veíamos la cara desigualadora que tiene el cuidado, y que la sociedad, si es que la sociedad se hace cargo, se hace corresponsable del cuidado, debe ser el Estado quien mayoritariamente provea o garantice este derecho, el derecho al cuidado. Y además considerar el cuidado como un sector de potencial productivo y de empleo, ¿no? Es decir, en muchas economías se está trabajando en esto también, no solamente es un sector, digamos, receptor, pero es un sector productor importantísimo, solo que está mal pagado, no es profesionalizado, ¿no? Pero tendría un potencial de desarrollo en el empleo y producción muy importante, ¿no? Y finalmente la generación de la corresponsabilidad. Yo un poco les dejo con esta última reflexión, que me parece que, digamos, en el fondo, estos pasos implican repensar la economía no para la recuperación, sino para la transformación. Oportuno preguntarnos qué clase de economía, qué clase de cuidado queremos. No, queremos una economía que coloque en el centro la vida, que coloque en el centro el cuidado de la vida humana y de la vida viva, ¿no? Hablando de los cuidados y de la naturaleza también, que esa es otra lección que sabemos que la crisis nos ha dado. Que ponga la igualdad en el centro, que repiense las prioridades de producción y sostenimiento, porque si la prioridad está en sectores que dañan el sostenimiento, en sectores que afectan el sostenimiento de la vida y que producen más desigualdades, va a ser más difícil llegar a esta economía centrada en la vida también. Adaptarnos a un mundo del trabajo nuevo, cambiante, con nuevas modalidades, que es lo que decíamos, ¿no? Pero también queremos unos cuidados que sean reconocidos y valorados, que dejen de ser asunto de mujeres, que se redistribuyan, pero no entre mujeres pobres y ricas, que se redistribuyan entre hombres y mujeres, entre el Estado, el mercado, los hogares, entre quienes tienen más y tienen menos. Y no queremos que recibir cuidados sea un diferenciador social, sino un derecho, y que proveerlos no afecte la vida de quienes cuidan. Y queremos finalmente pues una economía organizada desde y para revalorizar lo esencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alison, por compartirnos estos resultados y sobre todo compartirnos tus reflexiones. Yo quiero pedir a Juanita que por favor nos ayude con los comentarios que ella tiene que hacernos desde la perspectiva de las políticas públicas, pero sobre todo sobre las políticas públicas territoriales, y que nos ayude con esta mirada territorial sobre los datos que nos ha presentado en este momento, Alison. Muchísimas gracias, Alison. Juanita, por favor. Nora, muchas gracias. Realmente para mí este momento es un desafío el poder empatar aquellos elementos, la visión y los desafíos que Alison nos ha planteado con muchísima claridad. Y quizás tomo para empezar estos comentarios, y en la perspectiva que también me lo han solicitado, este anclaje con las políticas públicas miradas también desde lo local, desde lo territorial. Tomo las palabras que Alison decía de el cuidado como derecho humano. Si se lo considera como derecho humano, por lo tanto es exigible al sector público y por lo tanto puede generarse política pública contundente. Pero cuando hablamos de política pública, me parece que es fundamental, y retomando ahí sobre el desafío que también Alison nos plantea, de cómo colocar a la vida en el centro, los cuidados en el centro,
y quizás fundamentalmente replantearnos cuál es ese modelo, cuál es esa transformación que realmente queremos hacer, tomando a esta pandemia que ha evidenciado muchas crisis como un marco de cambio y de transformación potente. Entonces, si consideramos al cuidado como un componente central de la sociedad, al ser una condición imprescindible en la vida humana, pues como bien lo mencionaba Alison, ninguna persona puede existir o pasar en el ciclo de su vida sin un cuidado. Desde cuando somos pequeños, cuando somos adultos o adultas mayores, cuando las personas tienen algún tema de discapacidad o si trabajamos en el sector del cuidado. Por ello, resulta imperativo repensar desde la mirada política, porque el cuidado requiere y exige una mirada política de la relación entre Estado, democracia, sociedad, y eso desde la perspectiva del cuidado. Entonces, ese reto que nos han planteado significa transformar la organización social del cuidado desde lo local para impactar en lo nacional. Caso contrario, eso no va a tener incidencia. Y eso implica entonces políticas de cuidado como un pilar de desarrollo y protección social. ¿Por qué eso? Porque los gobiernos locales tienen direcciones y departamentos que trabajan en el área social, pero no pueden ser concebidos desde la misma perspectiva que se lo viene haciendo hasta ahora, sino exige y demanda una mirada y una entrada desde los cuidados. ¿Para qué? Para garantizar acceso universal a los servicios. Entonces, el desafío es quizás valorarlo, un sistema nacional descentralizado de cuidado y protección social, pensado desde lo local con impacto nacional, guiado por los principios que muy bien Alison decía, igualdad, solidaridad intergeneracional y de género, y eso anclado ¿a qué? A la legislación, a las políticas, programas y servicios. Entonces, eso significa que necesitamos y se demanda políticas integrales de cuidado. Y cuando hablamos políticas integrales de cuidado, estamos hablando de una articulación entre las políticas de protección social, económicas, del cuidado, laboral y de movilidad humana. Es decir, no pueden ir divorciadas, tiene que haber un andamiaje que las articula. Y ese andamiaje responde a una institucionalidad. ¿Qué significa? Gobiernos locales desde lo territorial, cantonales, provinciales, parroquiales, logrando una coherencia con planes y programas en la gestión. ¿Con qué entidades? MIES, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, consejos de la igualdad, que hablan justamente de las políticas intergeneracionales, de género, de pueblos y nacionalidades, de movilidad humana, y a nivel territorial, estos consejos se anclan con los de protección de derechos, que son también coordinados por parte de los municipios. Entonces, bajo este desafío, significa dos retos inmediatos ahora. Estamos a vísperas de un proceso electoral y cuando una autoridad gana, el primer desafío que tiene es hacer el Plan Nacional del Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo requiere un reenfoque y un reenfoque mirado desde un derecho que es el del cuidado y cómo eso se transforma en política que cruza toda la gestión. Entonces, eso significa estar vigilantes de cómo se actualiza ese instrumento y también eso cómo se traduce en presupuesto. Lo social sin presupuesto no existe. Y cuando hablamos en lo local, porque a veces estamos inmiscuidos solo en la demanda electoral en este momento, que es de la presidencia y de la asamblea, nos olvidamos que los gobiernos locales están en pleno ejercicio de sus funciones. Recién llevan un año de gestión. Por lo tanto, tienen varios por delante. Y los planes de ordenamiento, el instrumento donde se dice qué van a hacer los gobiernos locales, recién se van a aprobar ahora este diciembre. Entonces, como sociedad civil y como actores debemos estar pendientes de qué dice ese instrumento. Y si ese plan de desarrollo contempla el cuidado como un eje estratégico de su gestión. ¿Y eso en dónde se traduce? En los planes operativos y en el presupuesto. Si ahí no está colocado, es imposible. Entonces, eso significa que el acceso a información y garantizar estrategias eficientes es un pilar fundamental. Y Alison remarcaba en varias de las láminas en donde impacta con mucha fuerza estas brechas, que es en el sector en pobreza. Si bien los cuidados se han incrementado y el tema del cuidado tiene una carga en los estratos medios, altos y bajos, pero hay una incidencia muy fuerte en el sector de pobreza y extrema pobreza. Entonces, eso significa que ese registro social que levanta el gobierno nacional
para priorizar a quienes se les entregue el bono de desarrollo humano y por ende el crédito de desarrollo que es para la movilidad social, no puede estar bajo 1000 candados. El registro social tiene que ser trabajado con municipios. ¿Para qué? Para generar una incidencia en territorio y reenfocar la visión, porque muchas veces el bono también refuerza el modelo del cuidado porque le carga a la mujer esa responsabilidad. Si la mujer no cumple con esa condición, se le retira el bono. Si la mujer no cumple el rol de cuidar a sus niños y niñas pequeñas, se agudiza la carga del cuidado. Es decir, esa carga está totalmente cargada a la mujer en pobreza, porque es así como se asigna el servicio del bono. Entonces, ahí hay varias reflexiones. Y si anclamos eso a una estrategia real territorial, evitamos duplicar acciones. Y finalmente, hacer una reflexión sobre lo que significa lo comunitario, lo parroquial, lo cantonal, lo provincial y lo central muy rápidamente. Lo comunitario me refiero a la población, a la sociedad civil, a las organizaciones de base, al barrio, a la parroquia y a la comuna en el sector rural, porque no es lo mismo la política de cuidado urbano que la política de cuidado rural. Las condiciones son muy distintas. Por lo tanto, cuando hablamos de comunitario, la ciudadanía tiene que estar reactiva a participar de los procesos de construcción de política pública que bien plantea Alison. Es decir, si vamos a revisar la política de cuidado y cómo cerrar esa brecha y dinamizar un modelo de economía distinta, la ciudadanía tiene que estar reactiva y participando y siendo veedora para el control social. Esa interacción comunitaria demanda a su parroquia, a su cantón, cambios. En la parroquia, que generalmente, ¿cómo opera la parroquia? En convenio con el cantón o la provincia para hacer política pública social. Entonces, garantizar servicios sociales de acceso y de cuidado deben ser de calidad y accesos universales, reconociendo las diferencias urbanos-rurales para dar atención efectiva. Y ese es solo un sector. Ahí hablamos niñez, adulto mayor, discapacidad. Y creo que hoy en día, por todo el tema de la pandemia, el desempleo, la situación de desesperanza que se vive en muchos sectores, todos los temas que tienen que ver con salud, por los temas de drogodependencia, todo eso se está agravando. Y esos lugares de mayor sensibilidad quedan en el limbo, porque cuando se pregunta a un ministerio, dice, esa no es mi competencia. El municipio también dice, no es mi competencia. Si no generamos modelos reales cruzados por el tema del cuidado, esa llega a ser nuevamente una carga en ese hogar y cuando hay jefas de hogar, a esa mujer. Entonces, cuando hablamos a nivel cantonal, me parece que sería muy potente, anclado a los desafíos que Alison hoy nos ha planteado, medir y valorar las formas de trabajo, de cuidado remunerado y no remunerado a nivel cantonal, tener una realidad de lo que está pasando, cuánto y cómo funciona urbano y rural. A veces concentramos las políticas solo en lo urbano. Garantizar el acceso a servicios básicos. Hay que cerrar la brecha agua potable, alcantarillado, electricidad, transporte. Sin esas no hay posibilidad de proveer el cuidado. Y a ello yo le cruzaría telecomunicaciones. Los gobiernos municipales son responsables del acceso y dotar los servicios para tecnología. Si un municipio no cambia sus planes de ordenamiento territorial en esa perspectiva y reenfoca sus presupuestos a solventar estas brechas, el tema de cuidados terminará siendo nuevamente un problema que agudiza una brecha y no solventa necesidades y cambia realidades. Por lo tanto, generar servicios de calidad anclados a la parroquia y sobre la demanda ciudadana son fundamentales en las poblaciones que hace un momento indiqué. Promover información y educación a los hogares, puestos de trabajo y sociedad más igualitarios y de género, para cambiar este peso de que tradicionalmente y se ha normalizado que el cuidado está en las mujeres. Y eso tiene que ser generado desde una campaña que los municipios tranquilamente pueden hacer en este abordaje que se tiene en el territorio. Fortalecer las políticas de protección, tanto de salud, en salud y salud sexual y salud reproductiva, porque con el desmantelamiento que tenemos del Estado, por decir que no hay recursos y hay que bajar, las reducciones por ahorro afectan principalmente a las mujeres, porque cuando bajamos en salud y en educación, cuando bajamos en servicios sociales, es a ese sector al que afectamos directamente. Y también generar políticas laborales. Los municipios tienen la responsabilidad de la dinamización económica. Por lo tanto, el generar políticas claras y el trabajo para quienes hacen acciones
que no son remuneradas y que hacen labores del cuidado es fundamental para los municipios tener como prioridad. Y concluyo en la articulación que debe tener con lo provincial en este mismo sentido para promover, potenciar estas políticas, y la prefectura en la dinamización agrícola, ganadera, los servicios de riego, porque el sistema de riego y el cuidado en el campo es de la mujer. ¿Quién se levanta mañanita al ordeño a ver el riego? Corre 5 a 10 kilómetros para abrir el sistema de riego. Son las mujeres. Por lo tanto, si no cambiamos ese sistema, esa tarea sigue estando cargada a ellas. Y vías en buen acceso. Si no hay buen acceso, no hay seguridad. Si no hay seguridad, no hay servicio. No hay servicio, no hay ni oferta laboral. Y finalmente, desde el Estado central, desde la demanda comunitaria ciudadana, anclada a una parroquia, la parroquia articulada al cantón y la provincia, incide en un sistema de protección social que articule el cuidado con políticas desde el gobierno nacional, pero políticas que se formulan con la ciudadanía e inciden nacionalmente, pero se ejecutan territorialmente. Por lo tanto, en esta dinámica del gobierno central, sí es fundamental tener esta realidad de qué está pasando con el tema del cuidado formal e informal, la formulación de políticas públicas que impulsen el cierre de brechas en lo laboral a través de la integración y el desarrollo de actividades no remuneradas, un sistema de protección social para el trabajo del cuidado y regular las condiciones de empleo y conseguir pagos iguales para trabajos de igual valor, sobre todo para aquellas personas que son inmigrantes, mujeres que han venido de otros sectores y a quienes se les carga el cuidado, en especial adultos y adultas mayores, y que ganan menos. Y eso lo que hace es agudizar las cadenas globales de cuidado, porque mientras ellas trabajan acá para que un sector trabaje, sus hijos o seres que dependían de ellas están siendo cuidadas por otras mujeres en sus lugares de residencia. Y el diálogo con la academia. Es imposible hablar de cuidado sin trabajar con la academia, como estamos teniendo el día de hoy. Datos del impacto que da Alison abren desafíos para que la academia asuma investigaciones interdisciplinarias, fomente vinculación con la colectividad, generar profesionales de pregrado y posgrado críticos que miren estas condiciones y generen impactos de cambio y diseño de sistemas de actuación institucional y profesional que cambien el enfoque asistencialista, revictimizador y patriarcal que tradicionalmente ha caracterizado los programas de cuidado. Entonces, espero haber logrado hacer un empate de los desafíos que hoy Alison planteó, aterrizados un poco más en las políticas públicas que tienen desafío, en este caso, y quizás remarcándolo desde mi particular punto de vista, desde los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son los cercanos a la gente y son los que deberían impactar en las políticas nacionales. Muchísimas gracias, Nora. Muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias, Alison. Yo, antes de pasarle la palabra a Moisés para que nos ayude haciendo las preguntas que hemos recibido del público hasta este momento, yo quisiera como recapitular algunas ideas que me han parecido centrales. Me parece que todo lo que nos han dicho ha sido bastante ilustrador y es difícil ver de qué todo eso podemos decir que es lo central de lo que nos han presentado, pero yo me voy a quedar con una frase que dijo Alison, que es que la economía de cuidados sostiene la economía, pero los cuidados están siendo sostenidos por las mujeres de los estratos bajos, ¿no? Me parece que esta frase que ella nos dice es bastante reveladora porque nos muestra la necesidad de que el tema de los cuidados, el análisis de los cuidados, tiene que hacerse de manera integral. No podemos hablar de cuidados si no hablamos de desigualdad, ¿no? Y estas desigualdades abarcan las diferentes tipos de brechas generacionales que se nos han mostrado con claridad las cifras, ¿no? También estas brechas generacionales, ¿verdad? Estas brechas etarias. Ya Juanita también nos mencionaba, ¿no? Que uno no puede pensar en sistemas integrales de cuidados si no piensa entre lo urbano y lo rural, y no piensa lo nacional y también piensa lo territorial, ¿sí? Y creo que el desafío grande que nos pone Alison como reto ante la crisis para poder aprovechar esta crisis realmente como una oportunidad de transformación y no solamente de recuperación, como se nos ha dicho, es que coloquemos
en las políticas públicas de recuperación y de transformación económica la vida, ¿no? Y colocar en el centro de la vida es poner en el centro los cuidados y también la igualdad, ¿sí? Juanita nos ha dado, creo que unas ideas, ¿no? De la necesidad de que la única manera de enfrentar las diferentes brechas de género que uno puede encontrar tanto en el mercado formal de trabajo como en el trabajo no remunerado y en el espacio de los cuidados es a través de un sistema nacional de cuidados que no solamente puede tener esta mirada nacional, sino que también tiene que hacerse y sobre todo tiene que concretarse en el territorio. También nos ha hablado de la necesidad de la articulación de las políticas públicas, laborales, de bienestar social, económicas, de movilidad, y que no solamente es necesario que esto aparezca en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, sino que también tiene que estar en los planes de ordenamiento territorial, y que no es suficiente que estén en estos planes de desarrollo locales y nacionales, sino que tienen que asignársele presupuesto, ¿verdad? Una política pública, una ley que queda solamente en el papel y no se le asigna presupuesto, no deja de ser nada más que buenas intenciones. Y ahí es... Te pusiste en mute, Nora. Perdón, tengo dañado el mouse, mil disculpas. Le quería decir que aparte de todas estas políticas públicas que quiten todas las diferentes brechas que se nos han mencionado hoy, es importante la educación. Y ahí creo que la labor de la universidad y la labor de foros y de espacios de presentación, de reflexiones y de debates como este son sumamente importantes, porque el cambio, ¿no? De que los cuidados ya no sean solamente o estén encargados solamente sobre las mujeres pasa por esto que también nos decía Alison, de que la sociedad admita su corresponsabilidad en los cuidados y no solamente sean las mujeres. Y eso solamente es posible a través de un proceso de educación, ¿no? Yo creo que de todas las grandes ideas que se nos han dicho aquí, los datos que se nos han presentado, yo me quedaría como estas, como líneas a partir de las cuales podemos hacer más preguntas, a partir de las cuales podemos hacer más investigación. Y quería pedirle con esto a Moisés, si te puedes conectar y ayudarnos con las preguntas que hemos recibido hasta este momento. Claro que sí. Ya, he recibido algunas preguntas más que nada de la transmisión en Facebook. Igualmente, las personas que estén conectadas en el Zoom pueden seguirlos haciendo, las vamos a seguir recolectando, ¿ya? Entonces, empezaré. La primera pregunta es para Alison, que dice así: ¿cómo valorar económicamente el trabajo de cuidado? La medición de aporte al PIB, ¿cuántos satélites es adecuada? Y por último, ¿tendría sentido comparar un valor monetario de estas actividades? ¿Respondo ahora? Sí, por favor. Ajá, exactamente. Bueno, has puesto sobre el debate un tema importantísimo, clave, y que también genera posiciones diferenciadas en cuanto a esta temática, ¿no? Bueno, detrás está un poco de la crítica que existe, que la naturaleza de los cuidados, del sostenimiento de la vida, de la multiplicidad de las necesidades y del bienestar mismo, no tiene por qué ser medida monetariamente o únicamente en forma monetaria, porque las actividades de las que hemos hablado, el mundo de los cuidados, la economía de los cuidados, es una economía en la que se mezclan muchos valores de cambio y valores de uso también, y que la transformación de esos en valores monetarios es difícil, es conflictiva y que guarda muchos sesgos, ¿no? Porque la valoración se hace a valores monetarios, las cuentas satélites, etcétera, y esos valores monetarios, esos precios, esos salarios que están en el mercado son sesgados. Sesgados desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de género particularmente, pero también solamente miran la parte de la cara monetaria, digamos, de la economía. Habiendo dicho esto, yo considero que es necesario trazar una línea analítica entre la economía de los cuidados y a la otra economía para poder mirar los flujos. Y hasta ahora ha habido dos formas de hacerlo. La una es el tiempo, y el tiempo es una medida que es básicamente aceptada como para poder hacer las comparaciones. La pirámide que yo mostraba, el iceberg que yo mostraba es básicamente de tiempos. Y entonces, claro,
nosotros ahí tenemos más o menos cómo equiparar los trabajos en el un lado y en el otro. Eso también con ciertas salvedades. Por ejemplo, el tiempo en las comunidades indígenas es diferente, es considerado completamente diferente su organización, su medición, su importancia, su relevancia, que en nuestros mundos occidentales. Eso también al margen, el tiempo es una de esas medidas. Entonces, tener esta referencia es buena para poder hacer esta comparación. No obstante, al momento de decir, bueno, y entonces, ¿cuál será la contribución al PIB? Que es un poco lo que se ha hecho en los análisis más macro. Sí necesitamos una referencia de la misma manera que el PIB se mide y con la limitación que el PIB tiene también de mostrar progreso. Ya el PIB como medidor de progreso, de bienestar, ya tiene sus críticas en sí. Entonces, con todo esto aparte, ceteris paribus, digamos, como decimos los economistas y los economistas, contar con una medida monetaria es necesario para resulta necesario para poder poner en debate, poner en diálogo las dos medidas, pero teniendo en cuenta estos sesgos de los que hemos hablado, y considerando que es necesario seguir puliendo las formas de medir, las formas de comparar y las formas de mirar los flujos de valores, ¿no? No solamente de precios, sino de valores que están presentes en el un lado y en el otro de la economía. Ocurre también con la economía ecológica, ocurre también cuando se trata de considerar valores que no son de mercado o que no tienen precio en el mercado, darles un precio de mercado a este conjunto de valores es conflictivo y muchas veces subvalora esta otra cara de la economía. Pero de todas maneras yo creo que es un ejercicio importante y que se debe seguir profundizando, que las cuentas satélites lo que nos muestran es, además de este aporte, digamos, nos muestran cómo funciona la economía doméstica, lo de los hogares, que es importante, cómo económicamente, cuáles son los flujos que tiene adentro de este hogar o de este ámbito doméstico, que es importante entender. Y también en términos comparativos, cuánto esto, si es que fuese remunerado, digamos, contribuiría o qué proporción representa esto frente al PIB, que es la medida generalizada de producto, ¿no? Pero sobre todo me parece que un objetivo importante, creo que el más importante de hacer estas mediciones es lo que yo señalaba como un paso inicial para plantearse una política de recuperación o de transformación, que es cuánto tendríamos que redistribuir. Es decir, si nosotros sabemos, por ejemplo, que la economía de los cuidados, medida con todas las limitaciones que hemos señalado, representa o equivale al 20% del PIB, lo que estamos hablando es de que ese 20% del PIB representa, ¿no es cierto?, el indicador más importante de desigualdad estructural entre hombres y mujeres que existe en la economía. Y entonces significa cuánto es que debería la economía monetaria, ¿no es cierto?, ser redistribuida entre la economía de los cuidados y la otra economía. Para eso me parece que es lo más útil que se puede dar esta medición, pero de nuevo, creo que es necesario que sigamos desarrollando y quienes hacemos investigación pensando en formas diversas de medir y de evaluar no solamente la economía de los cuidados, sino la economía en general. Perfecto. Justamente en este momento hicieron otra pregunta para Juanita en este caso, que dice así: ¿cómo deberían los GATS, municipios, etcétera, manejar campañas para mejorar el tema de los cuidados dadas las condiciones y los problemas de financiamiento en medio del COVID? ¿Cuál debería ser la estrategia? Ya, muchas gracias, Moisés, y muchas gracias a quien haya hecho la pregunta. Realmente es un elemento bien importante, porque yo creo que uno de los elementos que más preocupación se genera o con lo que nos responden a quienes trabajamos los temas sociales y planteamos que se cambie, la primera pregunta es: no hay plata, no hay suficientes recursos. Y las políticas sociales para generar impacto no necesariamente parten desde ese concepto, sino desde la claridad en cómo se la va a abordar desde la institucionalidad pública. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un plan claro que concibe al cuidado como un derecho, y eso significa garantizar acceso universal a diferentes servicios a la población, esa institución va a buscar generar cambios en la forma de actuar en el territorio. Entonces, lo primero que va a hacer es, primero, identificar las zonas de mayor brecha, dónde tengo la mayor población en inequidad, cuáles son los sectores que debo atender, y ahí focalizo mis servicios de atención.
Es decir, los mismos recursos que tenía para hacer esa intervención, tengo indicadores distintos para toma de decisión, que no necesariamente van ligados al voto, porque a veces se hacen las obras en donde tengo más votantes y no donde tengo más necesidades. Lo segundo significa que si hay una claridad en cuidado, sabemos que no solamente nos referimos a centros de cuidado de niños y niñas, adultos mayores y discapacidad, sino provisión de servicios básicos. Si tenemos esa claridad, significa que tal vez los municipios ahorita ya no deberían estar preocupados, por lo menos en un par de años, de hacer parques y de abrir ciertas vías y hacer mega infraestructuras, sino en priorizar, en cerrar brechas de agua potable, alcantarillado, garantizar acceso a telecomunicaciones, fortalecer alianzas con los gobiernos locales para tener modelos descentralizados. Si el centralismo no solo está con el gobierno nacional, el centralismo también está en las ciudades que son capitales y concentran recursos y no generan modelos distintos con el territorio a nivel parroquial. Yo creo que ahí hay varias acciones que si está claro el enfoque por el que voy a ir, es decir, si planifico con enfoque de derechos y considero entre esos derechos al cuidado y tengo claridad que mi dirección de desarrollo social no es asistencialista, sino es de protección social con un enfoque claro de cerrar brechas y que en eso, en la economía del cuidado y el enfoque de cuidado me marquen mi toma de decisiones, con el mismo presupuesto tengo impactos distintos. Me parece que ahí lo fundamental es reactivar a la sociedad civil. La ciudadanía tiene que construir agendas ciudadanas, agendas que demande a la autoridad qué está haciendo, porque me parece que hemos entregado el poder político solo a quienes tengan un cargo público, y el poder político es ciudadano. Y me parece que hay que recuperarlo haciendo agendas en donde la ciudadanía desde la comunidad, desde el barrio, desde su realidad, impacta en las tomas de decisiones al demandar cambios, como rendición de cuentas, silla vacía, cabildo, audiencia, herramientas hay, sino que no las conocemos. Entonces, creo que ahí puede haber un híbrido interesante para cambiar esas realidades. Perfecto. La pregunta que acabé de hacer fue hecha por Daniela Salazar, una estudiante de la Facultad de Economía. Ya. En este momento igual receptamos otra pregunta más por parte de Gerardo Espinosa, que dice así, dirigida para Juanita. ¿Existe un catastro diferenciado de las necesidades y requerimientos de la población urbana y rural en el MIES? El Ministerio de Inclusión Económica y Social tampoco creo que tiene acceso al registro social. El registro social antes, hace algún tiempo, tenía el Ministerio Coordinador de la Política Social. Después del Ministerio Coordinador de la Política Social pasó a Semplades. Ahora ya no está en Semplades tampoco, pero es una base que tiene varios candados. No sé ni quién tiene las llaves de esos candados. Entonces, si uno está en el territorio y solicita la información, no se la puede dar porque hay un riesgo que se politice y que al politizar la información revictimizamos y generamos atenciones por ser un nicho interesante para un proceso electoral. Ese es el riesgo más fuerte. Pero me parece que teniendo una claridad de intervención de territorio, porque esa es información que levanta una base de datos de la situación socioeconómica de la población, para decir en qué condiciones se encuentra en pobreza, extrema pobreza y dónde están esas familias, la intervención puede ser más coordinada. Solo en esta época de pandemia no se hubieran duplicado esfuerzos, porque hubieran coordinado municipio, prefectura y gobierno nacional estrategias conjuntas en la entrega de los kits, en entrega de las ayudas humanitarias, en los bancos de alimentos y tantas cosas que se podían coordinar. Y eso articulemos a salud. ¿Qué familia en extrema pobreza y que tiene tal situación está con el COVID? ¿Qué intervención conjunta se hace? Pero lamentablemente no hemos logrado superar esa situación. Hay información que permanece solo en el centro y no se territorializa. Y cuando eso no cambia, las políticas son muy distantes. El papel, el PowerPoint, la información aguanta todo, pero al momento de querer ejecutar no funciona así. Entonces, por eso hay algunos municipios, y ahí también tenemos abismos. No todos los municipios son como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, que tienen cierto presupuesto que supera varios millones de dólares, es decir, 100 millones, 200 millones. La mayoría tiene 10 millones de dólares de presupuesto.
Entre los municipios pequeños con 10 millones, siquiera el 60% se ve en gasto corriente y el resto tiene 4 millones para todo lo demás. Entonces, eso significa que hay algunos que quieren hacer su propio levantamiento y catastro de datos para tener mejor impacto en las políticas sociales y en las políticas integrales de trabajo. Pero creo que es fundamental, si es que no va a ser los gobiernos locales y hay un sesgo de miedo político, creo que la academia puede jugar un rol bien importante como un gran repositorio de información que permite, primero, fortalecer investigaciones, tener datos reales de la realidad del país, generar información que nutra las tomas de decisiones de los gobiernos locales, indicadores cercanos a la parroquia, al cantón y a la provincia. La mayoría de indicadores son nacionales y a lo sumo provinciales. Parroquiales y cantonales son muy pocos. ¿Cómo se toman decisiones sin esos datos? Entonces, creo que garantizar acceso a información es fundamental. Generar políticas claras que resguarden la vida de las personas y no se las revictimice, también es otro elemento clave. Pero creo que sin ello es imposible tomar decisiones asertivas, concretas y potentes. Por eso, nuevamente, la articulación local y nacional es fundamental. No puede solamente ser tomado varias decisiones desde el centro y creer que se aplica en el territorio, cuando la mirada es distinta y la acción en territorio es mucho más abismal frente a lo que se ha planificado. Espero que ahí haya podido contestar la pregunta. Gracias, Moisés. Claro, vamos a pasar con otra pregunta más. Me parece, no dice, no dice para qué panelista, pero me parece que es para Alison. La pregunta dice así: ¿cómo se puede centralizar el trabajo que hace la academia en Ecuador y evidenciar aquello que resta por hacer? Después de centralizar y democratizar, ¿cómo hacer partícipes desde la academia las decisiones de política pública? Bueno, creo que podríamos contestar eso a dos voces, Juanita, ¿qué te parece? A ver, yo creo que, como señalaba ahora último, Juanita, el rol de la academia y de la academia comprometida es clave y es sustancial. Es decir, y a la falta de transparencia en la información, a estos huecos que existen en la provisión de datos, análisis, yo creo que deberíamos responder desde la academia, y me junto, porque yo tengo una pequeña patita todavía ahí, a profundizar en las investigaciones que podamos hacer con un objetivo, que es un objetivo de final de incidencia en la política pública, de incidencia en cambios sociales. O sea, me parece que el compromiso de la academia, más allá de la investigación y del conocimiento, que es esencial, debería, al menos en nuestros países, estar orientado hacia ese objetivo, ¿no? Y en el caso del que estamos hablando, ¿no es cierto? Y que enmarcado en la crisis, además, me parece que es de nuevo una oportunidad clave indagar en los elementos más importantes y más profundos que ha tenido la crisis. En el caso de los cuidados, es muy complicado. Ha sido muy complicado levantar información sobre los mundos de la vida de las personas que están, ¿no es cierto?, metidas en sus hogares y con nuevas lógicas de vida, de relaciones, etcétera. Pero creo que es justamente por esa privatización de las cosas que eran públicas antes que es necesario entender y conocer mejor esta problemática, ¿no? Yo veo un rol clave para la investigación localizada en las vidas de las personas, localizada, como decía Juanita mismo, en las comunidades, en las parroquias, en las comunas, y que esa información, ¿no es cierto?, pueda enriquecer investigaciones que sean más aplicadas y más adaptadas a nuestras realidades, ¿no? Me parece que, por ejemplo, la pérdida que tuvimos de hacer, la pérdida de oportunidad que hemos tenido de hacer el censo ha sido un golpe fuertísimo a los procesos que podíamos tener, no solamente para la investigación, sino para la política pública mismo, pero que en lugar de eso hay mecanismos
mecanismos novedosos e innovadores de levantamiento de información, levantamiento basado en la comunidad, levantamiento que puede estar, ¿no es cierto?, vinculado con las nuevas condiciones en las que estamos viviendo también, adaptación de metodologías, que me parece que es clave, absolutamente clave. Ya no podemos hacer ahorita, y creo que en un tiempo bastante más largo, investigación muy basada en el territorio, etcétera, pero hay metodologías nuevas que se pueden utilizar, metodologías diversas que se pueden utilizar para hacer investigación, que creo que es necesario hacerlas, e incidir en los cambios metodológicos también es importante para ello, ¿no? Creo que el rol de la academia de la investigación es importantísimo, y también este nuevo método de hacer investigación basado en las vidas y basado en las comunidades, ¿no? Yo diría que es necesario como analizar eso, la mirada metodológica y el compromiso que tenemos como investigadores e investigadoras finalmente de cara a la crisis. Ahí no sé si Juanita quiere complementar. Gracias, Alison. Creo que ahí, sumándome a las palabras que ya las ha expresado Alison, hay algunos otros elementos también que se forman en un desafío. En lo que ha pasado ahora, que las mujeres, bueno, hombres y mujeres se han quedado sin trabajo, la reducción salarial, la gente está siendo muy creativa. Entonces, tenemos emprendimientos, el tema de cómo salgo adelante. Yo creo que quienes están aquí presentes les habrá llegado un mensajito de hago conservas, estoy haciendo té, estoy haciendo esto, ayúdenme a difundir. Y en el sector rural, la reactivación de la producción y de varios elementos están ahí. Por ejemplo, que los jóvenes se desafíen a hacer tesis y proyectos de investigación distintos. Eso es fundamental. Hoy en día se va a comercializar los productos que están en la red. Entonces eso significa cómo la tecnología ayuda también a aquellos emprendimientos que están en el sector rural, reconociendo su dinámica, sin cambiar eso, comprendiendo el modelo comunitario, la economía comunitaria. Entonces eso significa en la academia ajustar muchos de sus pensums también a comprender no solo el enfoque de la administración y la economía desde el eje monetario, sino comunitario y social. Entonces, esa mirada les va a permitir también hacer tesis con mayor impacto. ¿Qué significa colocar en la red? ¿Cómo llevar adecuadamente un inventario? ¿Cómo hacer el tema del uso de la tecnología una herramienta familiar? Las universidades tienen puntos de ayuda que llevan los temas contables, tributarios, aumentar esos puntos de atención, porque esos emprendimientos no tienen para contratar un contador, no tienen para hacer esos procesos. Peor lidiar con el SRI. Entonces, eso significa que todas esas unidades de acompañamiento, de apoyo, va a permitir que levantar datos, saber la información, cuántos hombres y mujeres están en el tema de los emprendimientos, qué actividades están haciendo, en dónde se mueve más, en lo urbano, en lo rural, qué tipo de actividad se desarrolla. Y lo mismo va a pasar en otros sectores, hacer aquellos proyectos que generen incidencia en las parroquias y los municipios, proyectos a veces de ingeniería, de arquitectura, los temas de provisión de agua potable, alcantarillado, cómo proveer el tema de telecomunicaciones, dónde se tienen que implementar. Ahí hay diferentes carreras que pueden ayudar con estudios que sirven luego para la contratación, porque esas entidades no tienen para contratar a veces estudios, los estudios que les dan la viabilidad para contratar. Yo creo que ese anclaje, ahorita ese hermanamiento de academia y sector público para impactar en la sociedad, este es el momento más importante. Y cuando se hacen esas cosas, impacta en política pública. ¿Por qué motivo? Porque el resultado ya es una política, ya cambia algo en la realidad. Y los jóvenes que se inmiscuyen en ese proceso cambian su enfoque, agudizan su nivel de solidaridad, de corresponsabilidad y de entender lo que está pasando en la realidad. Entonces, creo que esa puerta gigantesca que se abre, como bien decía Alison, de transformar y de desafiarnos, ¿cuál es esa nueva realidad? ¿Qué mismo queremos que pase? ¿Cuál es ese concepto de economía? Creo que la universidad y con la mirada de los jóvenes son mucho más hábiles en la tecnología que nosotros mismos. Yo de vez en cuando sí estoy pataleando, y eso que tengo formación en sistemas, verán. Entonces, eso significa que el acoplarnos a las tecnologías es innato en ustedes, los jóvenes. Y ustedes sí pueden ayudar a generar cambios en la sociedad, que cambien las condiciones, las realidades, la vida, los cuidados y vidas. Porque tener herramientas para denuncia de temas de violencia a través de esto salva vidas. ¿Cómo hago una denuncia? ¿Cómo aviso que estoy en riesgo? Es decir, los desafíos, las entradas son muchas.
y con impactos muy potentes. Eso creo, Moisés. Perfecto. Hay otra pregunta más aquí en Zoom de las personas que se registraron al webinar el día de hoy, que tampoco está dirigida específicamente para alguien, y dice así: ¿cómo se articula este derecho al cuidado en el marco de la economía circular que se está construyendo desde la política pública en Ecuador y en articulación con la Agenda 2030 y los ODS? No sé si Juanita Valison quiere responder primero. Inicio yo. A ver, cuando nosotros planteamos el tema de colocar la vida y el sostenimiento de la vida en el centro, estamos pensando en la vida globalmente considerada, integradamente considerada, ¿no? Ahí tenemos unas coincidencias desde la economía feminista muy fuertes con las otras disciplinas de la economía que hablan fundamentalmente de lo que tiene que ver con la ecología, con la economía ecológica básicamente, con los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque, digamos, cuidar la vida y sostener la vida tiene que ver con justamente cómo las sociedades están aprovisionándose, cómo las sociedades están cubriendo sus necesidades, cómo las sociedades están produciendo, cómo las sociedades están consumiendo. Entonces, eso va directamente relacionado con cómo estamos cuidando de la vida. Entonces, creo que hay una vinculación importantísima, y el rol de las mujeres específicamente en el cuidado de la vida integradamente considerada es absolutamente clave, ¿no? Ya señalaba Juanita hace un momento, quienes están más cerca de los recursos para el cuidado del agua, por ejemplo, son las mujeres. Quienes están más cerca de la producción de alimentos son las mujeres. Y eso tiene que ver con una relación muy cercana y muy equilibrada desde hace muchísimo tiempo y años, especialmente en nuestras comunidades ancestrales, con los recursos, con la vida, con qué tomar o con qué no tomar, o con cómo sostener lo que nos produce vida y lo que nos ayuda a sostener la vida, que son los recursos de la naturaleza y los derechos de la naturaleza. Entonces hay una relación de género importantísima en lo que tiene que ver con el cuidado de la vida, y hay una relación de sostenimiento importantísima cuando pensamos en la vida generalmente considerada como objetivo de la economía, ¿no? Entonces creo que los vínculos son absolutamente claves, y cuando hablaba yo de los temas de los valores también, si es que nosotros estamos pensando de cara a pensar valores diferentes, a medir o a evaluar en forma diferente lo que hacemos como economía, también se puede incorporar ahí no solamente los trabajos que son no remunerados y de lo que hemos hablado, sino también todo esto que está afuera, ¿no es cierto? Porque hablamos de una economía en la cual estamos tomando recursos, hacemos unos procesos de producción y generando desechos que luego vuelven, ¿no es cierto?, circularmente a esos procesos de producción o se quedan ahí, ¿no? Qué producimos y cómo producimos. Y a los ecologistas y las ecologistas a veces dicen que no producimos nada, solamente dinero y desechos, y eso convoca muchísimo a cambios de pensamiento sobre cómo miramos la economía también, ¿no? En relación al tema de la Agenda 2030, bueno, es un mandato de Naciones Unidas y que se ha comprometido el país a cumplir, todos los países a cumplir. Y en los temas de cuidados, básicamente en algunos de sus objetivos, pero sobre todo en el objetivo 5, que tiene que ver con la igualdad de género, se encuentra allí una meta específica relativa a la igualdad en los temas de la dedicación del tiempo de hombres y mujeres al cuidado, a cerrar las brechas en estas desigualdades de tiempo entre hombres y mujeres, y a reconocer y a revalorizar y a remunerar el trabajo de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres, y el trabajo de cuidados en general. También está incorporado este tema en el objetivo 8, que tiene que ver con el trabajo decente, con los derechos del trabajo, en donde se habla de los servicios, de la infraestructura, pero también de los derechos de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, para dar cumplimiento a algunos de los convenios que ya ha planteado la OIT, que es la custodia de este objetivo, ¿no? Y finalmente, en todo lo que tiene que ver con
hablando de la pregunta anterior, los 7 objetivos, 7 de los 21 objetivos de la agenda tienen que ver con ambiente y con cambio climático, con sostenibilidad, y eso también está asociado con modos de producción, con modos de consumo, con modos de sostenimiento sustentables que están relacionados de nuevo con los temas de cuidado. Así que sí, hay una estrecha relación. Y es muy importante que podamos conocer qué objetivos y qué metas están incorporados en esa agenda para poder alinearnos con la política pública, ¿no? Que por cierto, en este periodo de la crisis ya tenemos lamentablemente algunos indicios de que estamos bastante más lejos de cumplir con esa agenda de lo que estábamos hace un año, ¿no? Eso, gracias. Perfecto. ¿Damos la palabra a Juanita? Sí, bueno, Moisés, complementaría un par de ideas a lo que ya ha dicho Alison. Me parece también que ahí hay un cruce muy potente cuando hablamos de articular las políticas públicas. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible o un enfoque y una mirada de sostenibilidad ancla lo económico, lo político y lo social. Y me parece que ahí estaríamos ampliando un poco más el concepto cuando vinculamos a esto la política de cuidado, porque la política de cuidado cruzaría las otras tres, es decir, como pilar de la política social, para generar un enfoque distinto del modelo económico y para las tomas de decisiones en el actuar político, en la gestión pública. Entonces, eso significa cómo avanzamos, como bien dice el desafío de la Agenda al 2030, no dejar a nadie atrás. Entonces, cuando hablamos de cuidado, hablamos también de combatir la pobreza. Hablamos de cerrar las brechas en acceso a agua potable, alcantarillado y los servicios básicos que están en el objetivo 9. Y todos los servicios que tienen que ver sobre pobreza, hambre, salud y educación del 1 al 4 van directamente relacionados al cuidado. Es decir, si no hay un rol en donde los gobiernos locales se apropian de este tipo de acciones, porque si mal no recuerdo, hasta hace un par de años cuando estaba en las EMPLADES y uno monitoreaba la gestión de los municipios o la gestión de las juntas, la mayoría se concretaba a arreglar veredas y hacer parques. Entonces, claro, eso vende un montón políticamente, pero y el deber ser de la institución, es decir, los municipios, su gestión es agua potable, es alcantarillado, saneamiento ambiental. Es decir, ahí hay prioridades fundamentales ligadas al cuidado. Y yo diría un desafío bien interesante que marca cuando se empata con la agenda de los ODS es hasta la misma estructura del municipio, porque la estructura ayuda en la toma de decisión. Entonces, la pregunta siempre es, cuando voy a hacer algo, ¿quién toma la decisión? Está el tomador de decisión, que es el político, pero también está la entidad que más visible tiene obras. Entonces, generalmente se toman las decisiones desde obra pública y planificación queda de un lado, cuando tal vez debería ser un modelo en donde el ente rector es la planificación de mano del área social, de manera que donde priorizo la obra tiene que ver con un enfoque de derechos, un enfoque de cuidado, un enfoque de cerrar brechas, de inclusión, de género. Pero si seguimos mirando desde lo otro, no hemos aprendido nada en esta pandemia. Y esta pandemia ha evidenciado demasiadas brechas, demasiada inequidad, ha evidenciado una realidad que debemos revertir. Y creo que eso es con pequeñas acciones, con voluntad política y no necesariamente con grandes recursos, porque los recursos eran para las mega infraestructuras. Pero para hacer cambios en la política social solo hay que cambiar la prioridad de inversión de los presupuestos. Entonces, me parece que ese compromiso que tiene el país con los acuerdos, con los, en este caso con los ODS a nivel internacional y los compromisos internacionales que adquiere el país, así como son mandatorios en la Constitución, yo creo que deben incidir en las formas en que hacemos la gestión pública y hacemos el proceso de toma de decisión. Eso, Moisés. Perfecto. En honor al tiempo van a quedar algunas preguntas sin responder, así que para dar la parte final de este webinar, voy a dar la palabra a Nora Fernández. Bueno, yo creo que
las dos han sido muy claras en los retos que nos quedan tanto para la política en este tiempo electoral, para las políticas públicas y sobre todo lo que nos compete a nosotros como universidad en cuanto a la investigación, para que podamos poner en el centro no solo los cuidados, sino también poner en el centro el sostenimiento de la vida a la igualdad, ¿no? Yo creo que les quiero agradecer, ha sido realmente un evento bastante rico, creo que nos han dado mucha información y sobre todo nos han dejado muchas preguntas y muchos retos, lo cual es creo que un gran logro de este evento. Yo con esto agradecerles nada más su generosidad de estar hoy día aquí y pedirle a Andrés que por favor cierre este foro. Muchísimas gracias, Nora, Moisés, y gracias, Alison, Juanita, por su participación, por sus reflexiones que nos dejan y nos van complementando una agenda que justamente desde la academia estamos llevando para poder abordar y pensar alternativas al desarrollo económico y social del Ecuador en este momento que hay que pensar el mundo y la vida en el post-COVID. Y sin duda el tema de la igualdad, como se decía Nora, el mundo de los cuidados, el tema de la descentralización y la política pública desde cada uno de los territorios se vuelve fundamental. Más cuando hemos visto hoy por hoy que el desarrollo requiere justamente tener esas condiciones desde lo local, desde los hogares, desde las formas en las que nos relacionamos. Sin más, creo que hemos cumplido con una serie de reflexiones que estamos sistematizando, como todos los foros de los días jueves, disponibles en la página web del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, y que nos van dando una agenda permanente de discusión y de reflexión sobre este tema del desarrollo. Muchísimas gracias a todas y todos y una buena noche. Muchísimas gracias, hasta luego. Noches. Gracias, hasta luego.